Bien, buenas tardes. La intención de este video es explicarles qué es lo que hay que hacer con el proyecto integrado interdisciplinar de Trayecto B, que es el cuadernillo, ¿no? En el cuadernillo participan tres asignaturas o tres espacios de ciencias naturales. Eh, Ahí les voy a presentar el cuadernillo para que puedan verlo, ¿sí? Eh, entonces los tres espacios que participan son física, biología y proyecto de investigación. Particularmente vamos a ver lo de proyecto de investigación, ¿sí? En la parte de física seguramente la habrán estado viendo con el profe Matías Francisco y la parte de biología con la profesora Quintero. Entonces, la idea es reconocer el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Cuanto al proyecto de investigación, la temática era aplicar el método de investigación, el método científico, ¿sí? Para eso se hace una breve reseña en este texto contando la invención o el descubrimiento de la primera vacuna, ¿sí? Eh, y justamente cómo se aplica el método científico a lo largo del desarrollo de la primera vacuna, ¿no? Justamente el método científico es una forma de sistematizar el conocimiento para convertir a partir de la experimentación el conocimiento vulgar en conocimiento científico, ¿no? Para ello se sigue una serie de pasos. Esos pasos son los que ven acá: observación, ¿sí? Eh, Observación, hipótesis, experimentación y análisis, ¿sí? Eh, la observación es la fase donde se estudia con atención un fenómeno y se recoge toda la información posible acerca del mismo. Incluso preguntamos por qué pasa ese fenómeno, ¿sí? Y las situaciones en las que pasa. Después, esto sería la fase de observación. Después la segunda fase, que es la fase de hipótesis, eh, es cuando a partir de la observación y de los datos recogidos se hace o se desarrolla una posible explicación del fenómeno y a eso se le denomina etapa o fase de hipótesis, ¿sí? Es cuando se elabora una explicación sobre el fenómeno que se está estudiando. Y se comprueba, y la tercera etapa o fase es la experimentación, es donde se comprueba la validez de la hipótesis, ¿sí? A través de la experimentación o de encuestas, ¿sí? Que hacen cierta esa explicación que habíamos generado o esa verdad supuesta, ¿no? Y la última fase es la de análisis, donde a partir de la experimentación y la demostración no de la hipótesis, ¿sí? Em, Se verifica eh, o se convierte en ley o en una verdad lo que habíamos supuesto y lo que habíamos observado sobre el fenómeno. Entonces, dada la explicación, vamos a pasar o les explico qué es lo que hay que hacer con esto, ¿no? Esto cuenta un poco sobre los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano, ¿sí? Em, Después tiene acá, fíjense, el paso número y acá tenemos que poner el título. Por ejemplo, si es la hipótesis, la experimentación, el análisis, la observación. ¿Mm? Vemos eh, si el texto corresponde al fenómeno investigado, a la parte donde se estudia el fenómeno, o se elabora una explicación, o se comprueba la hipótesis, ¿sí? No necesariamente tienen que estar en el orden en que eh, está puesto, ¿no? Por eso hay que poner el número. Entonces, la primera fase es la fase de la observación. Dice, donde se estudia con atención el fenómeno y se recoge la información. Acá empezamos a leer
Dice, efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. ¿Cómo prevenir una electrocución? Cuando alguna parte o partes del cuerpo humano en contacto con dos puntos u objetos entre los que existe una diferencia de potencial aplicada, sea un voltaje, se establece el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo que puede producir efectos muy diversos, desde un leve cosquilleo hasta la muerte, pasando por contracciones musculares, dificultados o paro respiratorio, caída, quemadura, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Esto se conoce como choque eléctrico. El choque eléctrico puede producirse al tocar elementos sometidos a tensión, como cable, barras metálicas desnudas u objetos normalmente inofensivos, cuya tensión se debe a fallos y defectos de aislamiento por contacto directo. Entonces, en este dibujito podemos ver cómo la tensión, cada uno de estos que dice L1, L2 y L3 son el positivo de una instalación, ¿sí? Entonces, ya sea que esté aplicado sobre una extremidad superior, sobre la inferior o sobre los pies mismos, si de alguna forma el objeto no está aislado, ¿sí? Y se, se tiene contacto con el neutro, se produce lo que se llama una descarga, un choque eléctrico. Entonces es fundamental estar aislado cuando se manipulan objetos eléctricos. Si tiene contacto la línea o fase con el negativo, de alguna forma, sin la aislación o tierra, o cable a tierra que se llama, entonces se produce un choque eléctrico. Para poder comprender el proceso es necesario puntualizar que la red de distribución en baja tensión, lo que entra en nuestros domicilios, oficinas locales, es trifásica y el neutro está conectado a tierra. A partir del esquema anterior puede inferirse que si una persona entra en contacto con cualquiera de las fases que tienen tensión y tiene los pies apoyando el suelo, toca alguna masa metálica, o sea, está sin calzado que lo aísle, ¿no? Eh, Se cerrará el circuito estableciéndose una corriente que atravesará su cuerpo, produciéndole el choque. Lo mismo ocurriría si toca la carcasa metálica de un artefacto o aparato que presenta defectos de aislamiento. Entonces, como verán, lo que acabamos de leer corresponde a la fase de observación, donde se estudia con atención el fenómeno y se recoge toda la información posible. Ya sabemos lo que es la tensión, un choque eléctrico, el efecto que causa en el cuerpo humano. Entonces, este es el paso 1 o fase de observación. ¿Sí? Entonces, simplemente completamos. Vamos a ponerlo con rojo para que... El paso 1 con rojo. Acá se nos chispoteó y se nos fue. Ahí está, fase 1, observación. Después, si ustedes miran la otra parte y la leen, esto da detalles, digamos, de todo el sistema, ¿no? Fíjense que leen y es un análisis de el recorrido de la corriente eléctrica, de cómo se puede proteger, digamos, un hogar para evitar eh, choques eléctricos. Y vamos a leer esta parte que dice que cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo humano, se corre riesgo de electrocución. Las consecuencias pueden ser más o menos graves según la intensidad de la corriente o las condiciones en que sucede. Un cuerpo húmedo o mojado aumenta las posibilidades de lesión. Por ello, se deben poner en práctica ciertas medidas de seguridad al manipular la corriente o cualquier aparato eléctrico y sobre todo mantener la instalación eléctrica del hogar bajo ciertas normas de seguridad. Entonces, si ustedes se ponen a ver esta explicación breve, corta, ¿sí? Tiene que ver con donde la segunda fase o la fase de hipótesis, donde se elabora una explicación sobre el fenómeno que se está estudiando.
por qué se produce y cuáles son los mínimos cuidados que hay que tener para que no se produzca. Entonces, acá ponemos la fase 2 o eh, el, eh, o el paso correspondiente a la hipótesis. ¿Sí? Y tal cual lo contestamos. Y lo mismo tenemos que hacer con las otras dos fases, ¿no? Con la fase de experimentación, ¿sí? Que tiene que ver qué es lo que pasa, la fase de experimentación, que comprueba la validez de la hipótesis, y la fase de análisis, donde se recoge toda la información del proceso y las conclusiones finales. Entonces, eh, leemos todo el trabajo y le ponemos a qué parte, a qué paso y cómo se llama ese paso acá, ¿sí? Correspondiente a cada una de las fases. Eh, observación, ¿sí? Eh, observación, hipótesis, experimentación y análisis. Son las 4 fases. Tenemos que poner, enumerar los cuatro pasos. Después de leer todo, ¿sí? Entonces, y ver con cuál de las explicaciones o de las definiciones coincide cada uno de los textos que he leído. Esa es toda la actividad, pero para eso tenemos que primero leer esto, el método científico, cómo se ha ido comprobando, ¿sí? Cómo ha logrado eh, desarrollar la primera vacuna con este sistema lógico de pensamiento, de sistematización, ¿sí? Y aplicando los 4 pasos fundamentales. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Este video era justamente para eso, para dejar en claro cómo era que había que realizar la actividad. Así que gracias.